No solo es difícil amar, a mí me parece, sino dejarse amar. Dejarse amar. Yo digo, me debo dejar amar más. Porque uno tiene ciertas defensas. Y uno no las bajó. Y no las supo bajar. Hay personas que nacen en un país pero que pertenecen a otros. Martín von Hildebrand es hijo de un alemán y una irlandesa, pero ha vivido desde los 5 años en Colombia. Tiene 80 años, es un apasionado por la mitología griega y ha pasado más de la mitad de su vida en la selva del Amazonas. La selva por sí es muy bella, no es para todos. Como dije, fui por 2 años y me quedé 50. ¿Y por qué me quedé 50? Porque uno va caminando y las cosas van sucediendo. Desde los años 70 ha acompañado a los indígenas que habitan la Amazonía colombiana en sus luchas para el pleno reconocimiento de sus derechos culturales y territoriales. Estoy bajando en ese silencio y oigo los animales cantar y el sol y los colores verdes que cambian con los árboles y pasa las guacamayas y golpea un mico que pasa por ahí y uno en un silencio está bajando por el río. No, fabuloso, fabuloso, es divino. Bajo el gobierno de Virgilio Barco, logró el reconocimiento de la propiedad colectiva de los indígenas sobre 20 millones de hectáreas. La visión de ellos es, la naturaleza es una comunidad o una comunión, se puede decir, porque todo está interrelacionado, todo es interdependiente de objetos. Nosotros, la naturaleza es una colección de objetos que está ahí para nosotros explotar y darle satisfacción a nuestro desarrollo. Hablamos de eso, de la Universidad de los Andes, de la cual su padre fue uno de los fundadores, de su entendimiento y su relación con la cosmovisión de los indígenas y sus sofisticados sistemas de conocimiento, y de la Fundación Gaia Amazonas, que Martín fundó hace más de 30 años con el objetivo de acompañarlos en la conformación de sus gobiernos autónomos. Bienvenidos al Topo, un podcast de entrevistas con personas que tienen formas de vivir y pensar fascinantes. Tengo que pensar por dónde arranco. Voy a comenzar por ancestros, como tú dijiste, vamos a ver cómo va. ¿Ancestros alemanes e irlandeses? Bueno, yo soy un hijo de la guerra. Nací en el año 43, en la mitad de la Segunda Guerra Mundial. Nací en Estados Unidos por casualidad. Mi padre era alemán, mi abuelo, alemán también, del lado paterno. Él ya en 1923, filósofo, en Múnich, él se paró en contra del nazismo, ya comenzó a escribir contra el nazismo y se volvió un enemigo importante de Hitler y los nazis. Y cuando ellos iban a tirar piedra en las calles y hacer manifestaciones, iban a tirar las piedras contra la casa de mi abuelo. Mi papá en ese momento tenía 10 años, era un niño. Y él se fue criando en este ambiente. Mi abuelo luego, en el 33, tuvo que salir de Alemania, vender lo que tenía e irse, porque tenía este conflicto, por decirlo así, con los nazis. No era porque fuera judío, sino porque era filósofo católico, lo cual le daba unos principios, y él estaba en desacuerdo efectivamente con Mein Kampf, con lo que decía Hitler sobre los judíos, lo que escribió. Estaba en contra del socialismo en el sentido de que él creía que un gobierno socialista volvía el individuo un número dentro de un sistema, y él creía en la persona desde el punto de vista estético, desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista moral o ético. Él venía de una familia de artistas, él se opuso al sistema, él estaba en contra del fascismo, y él también veía claramente, fue de las primeras personas que vio, que dijo, esto no es como la Primera Guerra Mundial, esto es otra cosa. Aquí Hitler o este movimiento está subiendo al poder para volver a hacer la guerra, para cuestionar el Acuerdo de Versalles, para volver a cambiar las condiciones del Acuerdo de Versalles que hicieron con los demás países. Esto va para la guerra. Entonces mi abuelo se opuso a eso. En el 33 le toca irse y se va para Austria, donde comienza un periódico antinazi, del 33 al 38. En el 33 lo condenan a muerte a mi abuelo y a mi papá, pero en ausencia, y a mi abuela. En el 38 se escapan a Francia. Él va a la Universidad de Toulouse. Mi papá se queda en París organizando, sacando gente, ayudando a gente a salir. Se vuelve un experto en falsificar documentos y trabaja con la resistencia. Y después, ya cuando entran los nazis a París, pues les toca huir, se van para Marsella. De ahí también los persiguen, se van para España, Portugal y terminan en Estados Unidos. Y yo nazco en Estados Unidos. También es interesante, el lado de mi mamá es irlandés. Y tal vez para mucha gente no está consciente que Irlanda es el único país en Europa que nunca ha conquistado. Europa se caracteriza
por conquistar. Irlanda siempre fue víctima de Inglaterra. 500 años fue conquistada por Inglaterra, dominada, colonizada, quiero decir, es un país que nunca ha colonizado. Fue un país colonizado que se independizó más o menos en 1921 y oficialmente en el 1945, no hace nada. Entonces Irlanda siempre fue un país que fue colonizado y mi abuelo 2 veces, porque estaba en la resistencia anti-inglesa, 2 veces estuvo en la cárcel, más de 1 año cada vez, salió haciendo huelga de hambre. Y esto lo digo porque esto seguramente ha tenido que ver, sin que me hubieran indoctrinado por estas líneas, tuvo que ver con las decisiones que tomé luego en la vida. De venir de una línea de oposición al fascismo y haberse la jugado toda, al punto de que lo condenan de muerte, de una persona y una familia que ha luchado contra el colonialismo. Entonces, esto me forma no necesariamente una visión marxista de lucha de clases, pero sí en contra del colonialismo. Y digo que no en el fascismo, no en el marxismo, porque mi abuelo y mi papá les tocó justamente los gobiernos de Rusia bajo Stalin, les tocó ver el fascismo en Rusia, les tocó ver el fascismo en Alemania, les tocó ver el fascismo en España y en Portugal un poquito, pero sobre todo en Italia. Entonces, ninguno de estos sistemas le daba una respuesta. Eran fundamentalmente democráticos. Entonces, ya en Estados Unidos, yo nazco en Estados Unidos. ¿Cómo se conocieron tus papás? Mis papás se conocieron, papá después del 38, él se va para París y allá organiza una cuestión que se llama l'accueil autrichien y que comienza a sacar austriacos. Él había nacido en Austria y se identificaba mucho con Austria y alemanes. Y comienza a sacar alemanes también. Y mi mamá tenía 18 años, había ya comenzado la universidad, estaba estudiando literatura y le fascinaba Francia y vino a París. Y se encontraron en París. Y ahí fue. Pero uno alemán 100%, la otra irlandesa 100%. 100%. ¿Hablaban en inglés entre los dos? En inglés. Mi papá hablaba varios idiomas. Una razón que otra vez puedo comentar, pero no puedo decir que esto haya tenido algo de incidencia sobre ellos, ni lo podría negar. Pero los irlandeses tenían un acercamiento con los alemanes, particularmente en la Primera Guerra Mundial. Volvamos allá a lo personal, pues, ¿dónde naces tú? Exacto. Y cómo te criaron, valores en la casa, qué número de hijo eres. Exacto. Entonces, mi hermana mayor nació en París, el 14 de julio, muy apropiado. Y luego... ¿Por qué? ¿Qué pasó el 14 de El julio? 14 de julio era la independencia el 14 juillet, era la independencia, entonces ella nació bajo bombos y platillos y fin, gran fiesta nació en ese momento. Y luego ya nace mi hermano Francisco en el 41 y yo nazco en el 43. Soy el tercero. De 3. De 3. Pero después nacen más. Ahí vamos en 3. Un papá inicialmente, pues tocó trabajar en cualquier cosa. Llegó trabajando en una bomba de gasolina, luego enseñando francés en el Marymount y luego de periodista o trabajando en un radio con noticias. ¿Pero eso ya en Colombia? No. Eso es en Estados Unidos lo que él hizo porque pues, llegó allá de migrante. El abuelo siendo filósofo entró a Colombia, Universidad de Columbia y ahí no sé si fue Columbia y ahí se quedó toda la vida. ¿En qué ciudad? En Nueva York. Entonces fue la Fordham University, una universidad jesuita de profesor. Y un día él está enseñando filosofía, llega a la casa y dice, mire, Francis, se llamaba mi papá, le dice, mire, ahí hay un señor, un estudiante joven, de unos 25, 26 años, no sé, un tipo joven, mire por la ventana todo el tiempo, camina por la calle silbando con las manos en el bolsillo, que para mi abuelo, siendo pues de otra época, le parecía como una cosa bastante sorprendente que uno hiciera así. Y parece distraído, pero cualquier pregunta en la clase, el tipo es genial. El tipo entiende todo. Y además todo, y lo ha pensado y todo. Es un tipo muy especial. Viene de un país sudamericano, tiene cara de bobo, y anda con una idea loca que va a comenzar una universidad en un lugar de Sudamérica. Tienes que conocerlo. El tipo se va para la casa y convence a papá, y es Mario Lacerna, y convence a papá que se venga a Colombia a comenzar la Universidad de los Andes. Y así llegamos a Colombia. Ya éramos 4, nació otra hermana en Estados Unidos y mi mamá ya venía esperando el 5º. Llega a Colombia, las cosas no son como se las pintó Mario. Por ejemplo, cuando llega a techo del aeropuerto, Mario lo llama a un lado y dice, Francis, qué pena con usted, un error de mecanografía en el contrato. No son 1000 al mes, son 100. Y mi papá dice, pero perdón, 100 al mes, yo estoy esperando el 5º y
¿Cómo voy a hacer? Y papá vendió las 4 cosas que tenía para poder pagar el pasaje del avión. Y Mario me dijo, Francis, no te preocupes. El 90% de los colombianos viven con menos de eso, tú no te preocupes. Y así comenzamos. En los Andes, claro, le prometió una casa, no existía la casa, le puso un obrero y un palustre, le dijo, Francis, arme su casa, más o menos. Y Mario es un tipo genial, indiscutiblemente genial. Tenía algo muy particular, que viajaba, obviamente, era después de la guerra, había mucho refugiado intelectual interesante, pero él cuando estaba en Estados Unidos, cuando montó los Andes, logró poner en su junta directiva o junta asesora de la Universidad de los Andes a Einstein, por ejemplo, conoció a Einstein, a mi abuelo también como el filósofo con el cual fue a estudiar. Mario era un tipo genial, amarrado sí, tacaño como él solo. Nosotros nos metamos en los Andes, llegamos aquí y nos metemos todos al Liceo Francés, según el cuento que yo escuché, porque veníamos sin un peso. En toda la educación al comienzo pues es costoso. Pero cuando se encontró papá con el embajador de Francia y habló con él, el embajador de Francia escribió a Francia y dijo, aquí está Franz von Hildebrand, y él había estado con la resistencia y había estado ayudando a que saliera mucha gente. Con un americano, Fry, sacaron como 2.000 personas que se refugiaron, que lograron salir de esa situación de la Segunda Guerra Mundial. Y le contestan de Francia, de la educación a los hijos. La educación en Francia es gratis, entonces que se extienda. Y bueno, fuimos 9 hermanos, todos pasamos por el Liceo Francés. 9, después 9. nacieron Después 6 aquí más. hubo, si bien llegaron 4, aquí nacieron 5. Ok, ¿tú llegaste de qué edad acá? Yo llegué acá de unos 5 cumpliendo los 6. Pero los 2 primeros años no entré al colegio ni nada porque primero no había fondos y además yo no hablaba ningún idioma que se entendiera acá. ¿Cuál era tu idioma pues yo materno? hablaba inglés. Inglés por... Y en la el casa colegio era hablaba inglés. francés y castellano, entonces... Y cuenta un poquito de tu casa entonces, ya cómo era el hogar A ver, conformado ¿cómo con era los la 9 casa? hermanos. La casa, mire, era dentro de la Universidad de los Andes. Los Andes, el edificio, el lugar de los Andes era el Buen Pastor, en la cárcel. Y corrieron a las presas para un lado, para el lado de la policía, y había una estación de policía, y dieron espacio para la universidad en el otro. Y en la universidad era una especie de esas construcciones coloniales, bastante decaídas, potrero, mucho potrero. Ahí teníamos gallinas, ahí tenemos una burra, después una cabra, muchos árboles. Yo viví subido en los árboles, me pasé toda la vida trepando árboles allá, fabulosos. Tenemos mucho espacio para jugar. Cuando queríamos pasear nos trepábamos Monserrate, nos trepábamos Guadalupe. Y en esa época uno se iba de niño chiquito y trepaba Guadalupe, Monserrate y volvía, no sucedía nada. Uno podía salir a dar vueltas y... Pero ahí me perdí, ¿vivían en los Andes? Vivíamos ahí, toda la vida. Y ya la universidad funcionaba ahí mismo también. Es que se montó. Papá era decano residente, las reuniones de junta directiva pasaban en la sala de la casa, en fin, todo pasaba, mamá dictaba clases en la sala de la casa, en fin. Entonces yo no sé explicarlo porque no conozco los Andes hoy, pero si uno sube a la calle, llamémosla el pendiente Pedrado, y uno llega atrás, que hay una casa colonial con un patio y un árbol en la mitad, que no sé si eso fue derecho, antes había una capilla que también la volvieron sala, y afuera está la cuestión de la Virgen, y eso no sé qué facultad sería. La de arquitectura es hoy era en nuestra día. casa. Ah, ok. Esa era nuestra casa. No, la arquitectura se quedaba para atrás, era el campito, de ahí estaba un campito de locas, ¿no? Y del otro lado teníamos la cárcel de mujeres y luego estaba la universidad. Así comenzó la universidad rodeado de todos estos aportes. Papá no es que fuera un experto en universidades, ni mucho menos, él había estudiado Derecho Internacional, pero alguna idea tenía. Y papá empujó mucho en la universidad que fuera muy orientado hacia humanidades. En los Andes era prácticamente obligatorio que una persona que se graduara de los Andes hubiera leído todos los clásicos. Con el tiempo, eso se fue perdiendo. Ya no era obligatorio, y la universidad se volvió una medio politécnica. Pero al comienzo tenía esta visión humanista muy importante. Y perdona ahí otra vez, digamos, ¿cómo era tu relación con tu papá y con tu mamá? Con mi papá teníamos un carácter similar, pero chocábamos. Yo era bastante rebelde. Mi papá, hay que ver que yo lo admiro mucho, porque papá fue hijo único de una familia de artistas que estaban realmente en la crema europea. La mamá era pianista de concierto, el papá gran filósofo, el abuelo un gran escultor muy conocido, y allá llegaban todos los intelectuales y los músicos y todo. Se crió bueno, tal vez hasta los 10, 12, 15 años o un poquito más, quizás a los 20, llegando, y después viene la guerra, la familia pierde absolutamente todo.
Él no tenía hermanos, no se crió cuidando a otros, por decir hermanos. Se casa con una irlandesa que tiene 9 hijos, no tiene un peso. Entonces, un tipo que nació en unas condiciones muy, privilegiadas. Le tocó toda la vida sin un peso más o menos, criar a manes chinos y nunca perdió la alegría de vivir, nunca perdió la alegría. Era gran cocinero, músico, ¿no? Y mantuvo esa gran alegría. Pero evidentemente la familia, cuando llegaba a la casa y veía a todos esos chinos ahí, ¿no? Y había que la mantequilla a la mesa, pues era duro, era duro. Era un tipo muy sociable para afuera, pero la familia era dura. Y papá le pareció que tener hasta 5 hijos y los demás eran como distantes para él. Distantes era... Papá no nació en cierta manera, yo creo, para ser padre de una gran familia. O sea, y por eso lo admiro, porque logró mantener una alegría, aprendimos con él. El colegio no le importaba mayormente, si nos iba bien o nos iba mal, eso no era lo de él. Pero música, arte, comida, otra cosa. Paseos, yo me acuerdo que no teníamos un peso, pero nunca hubo un fin de semana que no trepáramos una montaña a mirar el paisaje. Y pasamos por una montaña y no, hay que treparla porque hay que mirar el paisaje del otro lado. Mi mamá me quería muchísimo, pues quería a todos, pero yo era, dicen mis hermanos que yo era el más consentido de mi mamá. ¿Algún evento importante que te haya marcado un día, alguna cosa como que sea relevante de la infancia o la adolescencia? A ver, nosotros compramos una finca, una tierrita en los llanos. Íbamos mucho a los llanos orientales, yo me crié bastante allá en los llanos, me encantaba montar a caballo, esas sabanas abiertas, no había cercas, todavía como las hay hoy en día, esas sabanas abiertas a caballo, uno sentía la libertad, uno la podía coger en la mano, esos cielos azules que parecían un mar, ese mar de tierra, esos cielos enormes, y uno con esos caballos a toda velocidad por la sabana, era sensacional. Yo adoraba los llanos, yo adoraba montar a caballo, y también ahí teníamos una camioneta de estacas atrás, y nos paraban unos señores por el camino, unas personas vestidas con una ropa rota y tal, y con arcos y flechas, y eran indígenas guajivos. Y a ellos les gustaba parar la camioneta, parábamos, se subían atrás, nosotros también estábamos atrás, se subían ahí, hablando un idioma que no entendía, evidentemente, y seguían con nosotros hasta donde fuéramos. Y se bajaban y esperaban todo un día lo que pasaba a tocar para volver a donde estaban. Era montar en carro, les fascinaba. Y yo sí fui donde ellos, a sus ranchitos, sin poder hablar el idioma, comí donde ellos y me gustó. Y fue un momento en que yo tuve un acercamiento a ese mundo diferente que me iba a marcar toda la vida. No digo que fue en ese momento, hay varios elementos que le marcan en la vida, pero eso de los llanos y los guajivos a mí, sin entender mayormente, me nacía un acercamiento. ¿Y cuáles eran? ¿Qué comunidad? Esos eran guajivos. ¿Guajivos? Sí, que hoy en día tienen otro nombre, pero conocidos como guajivos. Otra anécdota importante en mi vida es que cuando yo cumplí unos 12 años, mi abuelo, el filósofo, me regaló un libro de un autor Schwartz. Bueno, un libro grande con la mitología griega. Y yo me fasciné con eso. Y como en una familia grande sucede a veces que cada uno se vuelve un medio especialista y le preguntan, cuando hay ciertos temas, le preguntan uno, le preguntan al otro. En mi caso, yo me volví el especialista de mitología. Entonces, cuando cualquier cosa de mitología, Martín, ¿qué piensa? Martín, ¿qué? Bueno, y me iba a marcar mi vida sin uno saber. Pero yo le di mucha importancia, o yo gocé mucho con la mitología. Desde la Odisea hasta los mitos de Hércules, desde los mitos de Edipo, y hasta hoy, hoy tengo 80 años, he vivido mucho en la selva, pero si hay un lugar donde yo me siento que hay una energía que me jala, que me aterriza, que me da una satisfacción enorme, son las islas griegas. Yo no sé, pero a mí Grecia toda la vida, y después leer sobre los griegos y todo, Grecia para mí ha significado mucho. No sé por qué explicarlo, pero después más tarde en la vida viajé bastante a Grecia, pero hay algo ahí, hay algo ahí. Y la mitología griega me fascinaba. Yo creo que en Europa, para mi gusto, de lo poquito que conozco de mitologías de varios países, hay 2 grandes mitologías, la griega y la irlandesa. La irlandesa es magnífico, mucho mejor que otros que han salido con los otros celtas, ¿no? O que la alemana con los nibelungos y eso. No, la mitología irlandesa es muy, muy bella. Y lleguemos, si quieres, si no hay nada más importante antes, o pues a la llegada al Amazonas. Bueno, entonces vamos a seguir un poquito para adelante. Bueno, yo, como decía, no fui un gran estudiante, nunca me rajaba, pero
no hacía tampoco mucho esfuerzo, yo era rebelde, entonces tenía una cierta rebeldía en los estudios también, pero me gustaba hacer preguntas y discutir y tal vez por eso me apreciaban los franceses, los profesores. Y me gradué y yo iba a estudiar, me preguntó el profesor que iba a estudiar, yo de filosofía, y el profesor de filosofía. Y me dijo, no hombre Martín, yo no lo veo en esas, usted va a quedar en las nubes, usted habla y se va por las nubes. ¿Por qué no estudiar algo un poquito más aterrizado? Que hay un señor Rachel Dolmatov con su señora Alicia Usán que están comenzando un departamento de antropología en la Universidad de los Andes. Yo fui a hablar con él y ahí hay un ejemplo de lo que acabo de decir. Me preguntó que si yo sabía algo de antropología. Y dije, no, yo no sé algo de antropología, pero me he leído toda la mitología griega. La mitología griega es así. Si eso se llama antropología, eso sí sé. Digo, me encanta Martín porque muchas veces uno habla del complejo de Edipo y la gente en la clase no sabe quién era Edipo. Entonces, es muy importante, uno tiene que conocer una serie de personajes que aparecen todo el tiempo en los temas. Bueno, estuve un semestre con él y me fui para Europa. El primer año de Europa también vagué. No vagué, me dediqué a caminar Europa con un libro de arte debajo del brazo, sobre todo Italia, y visitar todos los museos, todos los lugares, me dediqué a eso y aprender el idioma. Y luego me vine y me registré en la Universidad de Dublín, en University College Dublin, que es la Universidad Nacional de Dublín. Y allá estudié sociología y antropología. ¿Pero y qué pasó? Arqueología, perdón. ¿Y por qué no en los Andes con Dolmatov? La familia, en el 63, se me olvidó decir ese detalle, la familia se fue toda la familia volvió a Europa, a Freiburg, en el sur de Alemania. Y yo me quedé porque me faltaba un año. Entonces yo cuando terminé, pues la familia está en Europa y me fui para Europa. Además yo quería ir a Europa, yo nunca había estado en Europa. Entonces terminé andando por Europa y luego metiéndome en la universidad allá en Dublín en arqueología y en sociología. No había antropología. Pero yo ya estaba conectado con la antropología y me conecté con Rachel, me conecté con algunos indígenas que conocí. Ese mundo me llamaba la atención. Me inscribí allá en una cosa que se llama el Centro de Migración Europea en Suiza y le mandan uno la hoja de vida a diferentes universidades en Sudamérica. Y entre esas que me ofrecieron un puesto, que donde haya posibilidad como sociólogo, me dieron uno en Perú con una universidad que estaban naciendo, que iban a comenzar, y uno influenciado porque papá estuvo y me crié en una universidad naciendo y comenzando, pues yo me fui para allá porque tenía esa idea de chévere, una universidad que está comenzando. Y cuando llegué me di cuenta de algo que no había caído en cuenta y no sabía tampoco que era una universidad del Opus Dei. Yo de eso no sabía, ni sabía qué era el Opus Dei, nada, no tenía idea. Y yo el único que no era el Opus Dei. Pasé 2 años allá, me salí a los 2 años, me vine para Colombia, fui donde Rachel, y Rachel allá me recibió muy bien. Yo quería hablar de indígenas, a eso que iba a hablar con él, a ver si me metía en ese mundo. Me recibió y yo dije que me interesaba la Sierra Nevada de Santa Marta porque es espectacular y estaba al lado del mar y los cogis y esto y lo otro. Y yo había leído los trabajos de Rachel sobre los cogis. Y él me dijo, después Martín, ahorita te vas a ir donde los Tanimuca. Y yo dije, ¿qué me está hablando? Acérquese. Y abrió un mapa del Amazonas y dije, usted va para allá. ¡Pah! Y puso el dedo en la mitad del Amazonas. Yo venía a conversar y el tipo ya, usted se va para allá. Y mientras yo trataba de ubicar mi cabeza, él coge el teléfono, llama al Instituto Colombiano de Antropología, le dice al rector Gonzalo Correal, tengo aquí a Martín Hildebrand, estudió esto, es el hijo del profesor Hildebrand de los Andes, ¿usted lo puede contratar? Sí, lo podemos contratar, él va a ir a hacer esto y esto en el Amazonas, y hablamos con él, ya estamos de acuerdo cuál es su tema de investigación. Cuando cuelga el teléfono, voy a salir a la casa de él, ya está destinado al Amazonas, ya tenía puesto, en fin, así. Y yo pues no había pensado nada, yo no había hablado, yo no había discutido, yo iba. Y en esas me pregunta también, me dice, Martín, ¿usted tiene anteojos? Le digo, sí, pues lleve 2 pares. ¿Usted tiene apéndice? Sí, sáqueselo. Un apendicitis en el Amazonas es fatal. Y al otro día suena el teléfono en mi casa, de mi hermana, que me estaba quedando en la casa de mi hermana, y dice una voz, habla el doctor Silvano Alvarado de la clínica Marley. Me dijo la señora Cecilia que usted tiene que sacarse el apéndice y ya reservé el cuarto de operaciones, no le voy a cobrar nada, preséntese. Yo dije, miércoles, ¿cómo va a ser que armara a la señora? No le puedo decir que no, que estuviera echándole carreta a la señora, no tiene presentación. Y allá fui y me saqué el apéndice. Yo tendría unos 27 años.
Y con la interacción con los indígenas todavía nada más allá de lo de los llanos y así. Así nomás. Uh-huh. Entonces, él me dio todas las instrucciones, que me fuera a Villavicencio. Primero que tenía que comprar en Panamá esto y lo otro, la grabadora y la máquina de fotografiar, Rolleicord y la grabadora Uber. Y luego que me fuera a tomar unos cursos de primeros auxilios en el hospital de Villavicencio. Bueno, todo lo hice. Que solo hay 2 peligros en la selva, que son perderse en la selva o ahogarse en el río. Por lo tanto, nunca ande solo. No se preocupe por los animales, que eso no, el peligro no está ahí, etc. Todos los consejos me dio. Entonces me dijo, cuando entra la maloca, se sienta a la mano derecha. Ahí le van a traer y le van a poner un casabe en el centro y usted come un poquito de casabe, poquito, porque es para recibirlo. Se siente y luego le van a dar mambe. Usted mambea. Ahí le van a preguntar a qué vino y cuánto tiempo se va a quedar. Todo esto resultó así, todo. Eso, así me fui, con una cantidad de instrucciones y me dio unos libros que leyera y bueno, y me fui. Llegué a Villao. Pero, y perdón, ¿y Dolmatov por qué te mandó a la selva? Resulta que estos indígenas Tanimuca, que están sobre el río Apaporis, él no los había visto, pero sí había otros que habían hablado de los Tanimuca, antropólogos que pasaron los años 30, como Koch Grünberg, los menciona, y Richard Schultes había pasado por ahí y también los vio y los mencionó. Entonces él sabía que existían, pero no había ningún conocimiento antropológico de ellos. Y la pregunta que él se hacía, si es que eran Tucano Oriental, si eran Arawak o si eran Carib, ¿cuál es el origen de esta gente? Entonces él quería que yo fuera a eso. Y un último paréntesis ahí, Dolmatov, ¿qué? ¿Y yo por qué he oído ese nombre? ¿El por qué es como...? Bueno, Raijo Dolmatov, él es un antropólogo, para mí, quizá el principal antropólogo no solo de Colombia, sino de América del Sur. No quiere decir que no haya otros muy buenos, pero él fue el primero que se viajó por toda Colombia con la señora, con Alicia Duzán de Rigel. Hicieron muchas investigaciones. Realmente él lanzó la antropología. Rigel no había estudiado, pero un tipo súper disciplinado. Él estudió un poco de medicina, él estudió un poco de arte, era súper disciplinado y venía de una familia rusa, alemana, pero así rígida. Entonces él se metió a leer y se volvió muy famoso y escribió mucho y publicó mucho y era conocido internacionalmente. Un tipo importante en el mundo antropológico. Desde entonces, claro, ha habido un avance en la antropología. Hay otros que han venido con cosas quizás más avanzadas. Como pasa el tiempo, todo cambia. Entonces yo me fui para Villao, estuve un mes haciendo el curso. No haciendo un curso porque me dijo el médico, el director, que el curso que daban no servía para nada, pero que hiciera el turno nocturno durante un mes con los médicos allá. Entonces me dieron mi bata blanca y ahí iba a recibir partos, hice suturas, aprendí a distinguir los medicamentos, a poner inyección, pues cuestiones antibióticas, en fin, ahí aprendí y me sirvió. Y ya me fui para Mitú. El otro consejo que me dio Rigel es que hablara de Mitú como el señor Belarmino Correa, que era el monseñor de la Iglesia Católica, y ellos manejaban todas las escuelas que había en el Amazonas, en la selva, en el Baupés en este caso, y que tenían por lo tanto acceso a todos estos lugares, en avioneta o en avión, en fin, había pistas aéreas. Y yo me fui a hablar con él y no me entendí, porque él quería integrar a los indígenas y yo decía que había que respetarlos, y decidí, no voy a pedir ningún favor, me voy a Remo. Y me fui solo a Remo. ¿Solo por el río? No, solo no, con indígenas. Porque no, si estuviera solo estaría remando todavía. Eso no era lo mío. Yo tenía la intención, yo le ponía el alma a remar, pero no avanzaba nada. O daba vueltas con la canoa, en fin, no. Entonces me fui, no entré en mucho detalle, por un río, por otro río, tal, y me demoré casi un mes, bajando por el Pirá Paraná, en llegar al río Apaporis. ¿Durmiendo? ¿Dónde? En el monte casi todo el tiempo. Un par de veces en Malocas, pero mucho en el monte con un indígena que me iba acompañando. ¿Solo los dos? Los dositos. Yo adelante remando y el otro atrás timoneando. Que es muy agradable timoniar porque uno estira las piernas, uno va sentado y va timoneando. El que va adelante va sentado en las rodillas, ¿no? Y va remando y va el motor. Y este señor que iba conmigo era un gran chamán tuyo, que no hablaba castellano y que solo sabía decir 2 cosas: reme y cigarrillo. Cada rato, reme, cigarrillo. Y yo, pásale el cigarrillo. Ya le había pasado paquetes enteros. ¡Cigarrillo! Y ¿qué hará con los cigarrillos este señor? Y reme. Y mambeaba y no me daba de mambear.
Y no se comunicaban. Yo no decía nada, no y yo me aguantaba, mis piernas dormidas y todo, pero yo dije, yo vine a buscar esto. Yo era un tipo bastante fuerte y testarudo. Y dije, no, yo me aguanto. Yo lo busqué, yo me metí y yo me aguanto. Y yo era un poquito, no sé si tiene algo que ver con lo alemán o no, pero yo era bastante literal y como disciplinado. Yo decía, no, yo me metí en esta vaina, no se me ocurría a mí coger esa independencia y decirle al otro, no, paremos y descansemos. No, él es el que manda, él es el que sabe y yo voy. Entonces, ahí iba. En lo que él dijera, yo hacía. Pero la conversación era más bien poca, porque no teníamos un idioma para comunicarnos. Y claro, yo fui metiéndome por esa selva, por esos ríos rojos de agua transparente. Digo rojos porque tenía mucho óxido de hierro, agua transparente, los bosques. Y cuando uno lleva un mes andando por la selva, metido en la mitad, pues, uno se va alejando del mundo occidental al punto que ya uno siente que pasó a otro mundo. Uno pasó a otro mundo. Uno ya está en otra parte. Había dejado atrás el mundo occidental. Todos los indígenas no hablaban y pasé por 7 comunidades, grupos étnicos en todo el viaje. Todos los indígenas, o no todos, pero al comienzo, cierto, 2 meses, eran todos tradicionales con sus vestimenta en los bailes, como era con las plumas y todo eso, sino muchos en guayuco, otros en pantaloneta, las mujeres, las viejas desnudas muchas veces, las jóvenes no tanto, pues con una faldita, ¿no? ¿Cómo dicen ustedes? Es un pareo. Entonces... ¿Tú el único blanco en todos esos...? No, sí, el único blanco en ese momento, en esa región, sí. Pero antes de mí había pasado por los Tatuyos un señor Patrice Bidou, un francés, como un año antes, que había hecho un estudio de la Sorbona. Había pasado Stephen Hugh Jones y Cristina, que habían hecho un estudio también entre los Barazano. Kai Aren más abajo, en todo sobre el Pirá. ¿Y los indígenas cómo los recibían? ¿Y pues cómo te eso recibieron? Es extraordinario, porque si uno considera el maltrato que han tenido los indígenas a través del tiempo, los recibieron con sonrisas, con comida, queridos. No, una gente lo más amable. Y yo que venía sin mucho conocimiento, pero que se había oído hablar que el infierno verde, la selva violenta, la selva peligrosa, los indígenas peligrosos. No, la gente más amable, más correcta, más civilizada, comparado pues con otras partes, no solo Colombia y Europa. Lo correcto, lo decente, lo respetuoso, la sonrisa, la amabilidad. No, una gente realmente extraordinaria. Y ahí engancho con mi cuento, que le estaba diciendo antes, que entonces, efectivamente, como dice Reichel, me siento a la derecha, tal cual, me dan de mambiar, y me dice, ¿usted a qué vino y cuánto tiempo se queda? Y cuando le pregunto, ¿usted a qué vino? Yo, no sé, estaba a escuchar cuentos, dije. Y se volvió la base de mi conocimiento antropológico, se volvió escuchar cuentos, analizar cuentos y contar cuentos. Y me dice, Martín, ¿usted de qué tribu es? Entonces yo dije, pues siendo mitad alemán, mitad irlandés, celta. Me cuadraba la vaina celta ahí. Y obviamente que en Irlanda se habla del celta y la vaina, ¿no? Mi mamá hablaba ese idioma. Entonces, y allá por allá en la tierra de sus papás, ¿cómo es? Entonces yo cuento que el invierno y el verano. Y me dice, Martín, ¿y eso por qué es así? Entonces yo con un palo y dibujo el sol y la tierra inclinada y me miran en el piso. Martín, eso es lo que ustedes blancos llaman una explicación, ¿no? ¿No tendrá un cuentico? Entonces yo eché el cuento griego del rapto de Perséfone, que se va al Hades, ella es la hija de Demeter, de la tierra, de la fertilidad, y se la roba el dios del infierno, del Averno, del infierno, podemos traducir. Se enamora de ella y se la lleva para allá. Y ella ve que se pierde su hija y se pone triste. Y como es la que maneja la naturaleza, toda la naturaleza se muere. Y no encuentra a su hija. Hasta que el sol le dice qué fue lo que pasó. Entonces le hace el reclamo a Zeus, que es el dueño, el dios principal, el del cielo, y él va a donde su hermano al infierno y le dice, oiga, suelte a esta mujer porque se nos está muriendo todo allá. Esa mujer ya no está dando ninguna fertilidad, no está cuidando la naturaleza. Y hay una discusión y llegan a un acuerdo que la va a soltar 3 meses al año, no, la va a tener 3 meses al año y el resto del tiempo la suelta. Cuando ella vuelve viene la primavera y al final del año ella le toca ir a vivir con
en el Hades, con el dueño, con el dios del infierno, que no es un infierno como el católico, sino es la visión griega, y la mamá se pone triste y viene al infierno. Bueno, les he hecho el cuento y dice, ahora sí entendimos, Martín. Y yo ahí aprendí una cosa muy importante. A mí ahí eso me sonó, dije, caray, es que la gente es mucho mejor un cuento que una explicación. La gente, el cuento se imaginan y lo cuadran y lo acomodan a su mundo. Porque una cosa importante que yo aprendí con los indígenas, y quizá lo hubiera aprendido otra parte, pero el chamán lo hace mucho, es acomodar. Si usted después, más tarde que se monta la fundación y cuando yo comienzo a trabajar con ellos desde otra perspectiva que ahorita lo menciono, si usted va a hablar de educación, si va a hablar de mundo blanco, de salud con ellos, respetándolos, usted tiene que escucharlos primero y conocer sus mitos y pensar cómo les he hecho el cuento para que se acomode en lo de ellos. Si no se acomoda en el pensamiento de ellos, en la visión de ellos, no te lo van a negar, pero termina siendo imposición. Tenés algo que ellos no entienden y siempre te preguntan, por ejemplo, me preguntaban, cuéntenos Martín, ¿y usted por qué los blancos decidieron que un niño aprende más encerrado en un cuarto con una persona que no conocen que con los papás y las mamás hacían los trabajos diarios? Te voy a preguntar todo el tiempo del origen. Uno tiene que saber de dónde nacen las cosas, porque según cómo nacen van a crecer, para ponerlo así. Ahí está la respuesta, es en el nacimiento. No, la respuesta de la vida está en la raíz, no está en las hojas. Entonces, si nos distraemos todo el tiempo con las hojas, perdemos lo esencial. ¿De dónde viene la idea? ¿Cómo nació? ¿Por qué nació? ¿Qué estaban resolviendo ustedes? ¿Por qué lo resolvieron así? Eso te lo preguntan los indígenas todo el tiempo. Porque quieren entender, usted es diferente, aceptamos la diversidad, totalmente, hay diversidad entre ellos, cantidad. Pero ¿por qué es diferente? ¿Por qué a usted le dio por hacerlo así? Yo le cuento por qué yo lo hice de este lado. No con una explicación, con un mito. El mito lo que tiene importante, como yo lo entiendo, y como me lo han explicado, es que como el mito te vuelve al origen, entonces es como un mapa, es como una guía. Usted al recitar el mito está volviendo al comienzo y al origen, que el origen tampoco es necesariamente en el pasado, porque el origen también puede ser en la profundidad de la persona, puede ser en la profundidad del entorno de la región. Yo sentí toda la vida que lo importante es la poesía y el cuento y no la explicación, que las explicaciones reducen, en cambio la poesía y la música abren. La música y la poesía y la música y la poesía y la poesía y los cuentos. Por ejemplo, cuando los niños le preguntan a un viejo algo, entre los indígenas, el viejo no contesta con una explicación, sino echa un cuento. Y cada niño sale y encuentra su respuesta en el cuento, a su manera. Pero hay mitos, por ejemplo, que yo comencé porque vi esas malocas. Las malocas son enormes, redondas, parece una catedral, majestuosos, no tienen divisiones adentro, no hay nada, es un espacio abierto, a los lados ponen sus hamacas, no tienen casi ningún mueble en el centro. Todo eso es muy interesante. Y ahí yo fui aprendiendo que es que lo importante con los indígenas es que ellos tienen sentido de comunidad. El sentido de comunidad, y es un sentido muy importante. Nosotros somos individualistas. Y la comunidad, y nosotros somos individualistas y competimos y acumulamos. Ellos comparten porque la comunidad, usted no compite, sino todos trabajan a favor de la comunidad. Todo se reparte o se asegura uno que todo el mundo tenga, porque si hay alguien en la comunidad que no tiene, ahí va a desequilibrar todo el sistema. Entonces, como es un sistema, porque ellos ven en un sistema, es un sistema donde todo es interdependiente y compartido, complementario cada pieza, pero el sistema, no solo la comunidad, la naturaleza es una gran comunidad, de la cual nosotros somos parte. Ellos dicen, nosotros somos naturaleza. Los animales, todo es parte de la naturaleza y se comunican constantemente y por eso tantas veces que se dice que buscan un equilibrio con la naturaleza. Lo que están buscando es que tiene que haber en la comunidad una interrelación, una reciprocidad. Y si comienzo a desequilibrarlo aquí, me afectará a mí también, porque se desequilibra el sistema. Hay una, obviamente, resiliencia que uno puede utilizar hasta cierto punto, pero hay que cuidarlo. Entonces hay que cuidar la naturaleza. Si el todo, siendo la naturaleza,
no está bien, la parte ser humano no va a estar bien. Y esto me parece muy importante porque nosotros tenemos una visión bien diferente. La visión de ellos es, la naturaleza es una comunidad o una comunión, se puede decir, porque todo está interrelacionado, todo es interdependiente de objetos. Nosotros, la naturaleza es una colección de objetos que está ahí para nosotros explotar y darle satisfacción a nuestro desarrollo. Entonces sacamos las cuestiones de la naturaleza, porque toda naturaleza, que inclusive comienza con la Biblia, en el Génesis, vaya y domina el mundo, comienza con la idea de que el mundo está a nuestra disposición para nuestro bienestar. Y en consecuencia, explotamos, competimos, acumulamos y terminamos. Terminamos con el entorno, que es lo que nos está pasando. Y me parece interesante esa visión, además, porque nosotros estamos en una crisis y hablamos de que hay que volver a la naturaleza. Y declaramos derechos de la naturaleza. Y hablamos, el derecho, el Amazonas o el río Atrato son sujetos de derecho. Pero no sabemos qué hacer con eso. Lo metemos con abogados, no sabemos qué hacer. Ellos lo han hecho durante miles de años. Así son. Si nosotros queremos ver la naturaleza, nos podemos inspirar en ellos. El conocimiento de ellos es importante para el presente y el futuro del planeta, porque son seres humanos con el mismo IQ que nosotros, con la misma imaginación que nosotros, que evolucionan al margen de la ciencia y la tecnología, pero con una profundidad de relaciones con el medio ambiente y social, una filosofía, una comprensión profunda. Muy importante la dimensión espiritual, que nosotros en la ciencia no la manejamos. ¿Cómo la explicas? Lo espiritual, la palabra espiritual, ¿qué significa? Eso es importante, porque como yo lo entiendo, todo lo que yo cuento es lo que yo entiendo de lo que yo he vivido. Tenemos una tendencia por las religiones monoteístas, y por la judía, y la cristiana, y la musulmana, y la oración principal de nosotros, Padre nuestro que estás en los cielos. Nos imaginamos que hay un Dios allá, que nos creó, que nos mira, que sí, y ahí está, y le podemos rogar que nos dé una manita porque las cosas no van bien. Lo de ellos, lo espiritual, no tiene nada que ver con eso, y eso es espiritual para nosotros, nada que ver. Lo espiritual es y el chamán es un experto en eso, y es una meditación profunda, en donde yo llego al profundo de mi ser y conecto con una energía vital, llamémosla, con una cuestión que existe en el universo y que todos tenemos. Es una forma, lo espiritual es llegar a una relación profunda con la naturaleza. Nosotros muchas veces pensamos que es importante y hacemos etnobotánica, etnozoología, porque decimos cuántos tipos de árboles, cuántos tipos de animales, cuántos tipos de esto, y los indígenas saben mucho. Y decimos, no, esta gente sabe. Eso es parte de su conocimiento, indiscutible. Pero el profundo, lo importante de su conocimiento es la intimidad. ¿Cómo me vuelvo yo uno con la naturaleza? ¿Cómo me vuelvo yo uno con la comunidad? Que es muy importante, el chamán no es cualquiera, es escogido para eso por otros chamanes, desde que comienza a comer, después de que la mujer la mamá no le está dando pecho, sigue una dieta específica, aprende métodos de investigación, de meditación profundas, lo practica todas las noches, medita todas las noches, comunica, es un especialista y es un trabajo durísimo, durísimo. Entonces estamos hablando de gente altamente especializada. Como me decía una vez un chamán, me decía, Martín, es que yo cuando aprendí el chamanismo miraba un árbol hasta volverme árbol. Esa intimidad. Y hablando con otro, le dije, sí, una conversación, es que para usted el conocimiento es intimidad. Y me dice, Martín, es que si no hay intimidad, ¿cómo se trasciende la espiritualidad? Es trascender. Y nosotros en el cristianismo o catolicismo, lo que sea, lo podemos ver quizá en el éxtasis. No estoy hablando de drogas, sino en el estado de éxtasis, que la persona transciende y se ilumina y se vuelve uno con un Dios que no podemos ni ponerle nombre, que no sabemos qué es algo que va mucho más allá. Entonces, cuando hablamos de espiritualidad y decimos que indígenas le dan mucha importancia a la espiritualidad, no es que le dan importancia a un santo, ni a un Dios, ni a alguien que le van a pedir perdón, no. Ellos se van identificando, se van meditando profundamente. Y al entrar ahí ellos en esa meditación consultan con ese espacio, con esa conexión. Y en esa conexión les llega una respuesta que se puede hacer o no. Y ellos nunca imponen un chamán. Le dice, yo en meditación, que si vamos por aquí, vi que vamos bien. Si vamos por aquí, veo que vamos mal.
Ellos no dicen más. La gente escoge porque el camino y a veces escogen y les va mal. Casi siempre el chamán tiene razón. Entonces la curación es lo mismo. En el chamán, los indígenas no hablan de bien y de mal, así, sino hablan de orden y desorden. Y no estoy hablando de un orden policivo, sino la ley de origen. La naturaleza tiene un orden y una flexibilidad. Todo se intercambia, hay una reciprocidad, hay un intercambio, hay una complementariedad. La naturaleza es un sistema, como dije, ¿no? Todo está interrelacionado y tiene un orden. Si yo genero un desorden, ahí viene el mal. O sea, no es que sean puritanos, no, ellos también son gente, como dicen siempre, son gente. Cuéntate algunas anécdotas, no sé, momentos reveladores que, digamos, ¿estuviste 20 años en la selva? Sí, entonces voy a seguir un poquito por aquí, ahorita vuelvo tal vez. Dale, entonces la primera etapa que estuve, que fueron 6 meses remando, y entré por Mitú y salí por Leticia, y ahí en la mitad del viaje entré en un choque. Y fue que llegué a una comunidad, no había ningún hombre, unos viejos nomás, y digo, ¿y dónde están? Y me dicen el campamento. Le digo, ¿campamento y qué? Y en un campamento cauchero. Entonces fui y aprendí sobre la cauchería, y los niños, ¿dónde están? Se los llevaban a la fuerza, secuestrados literalmente, porque llegaban con la policía armada y muchas veces amarraban a los niños en una canoa al internado, y allá les enseñaban a no ser indígenas. Y yo, obviamente, me indigné. Y me indigné porque, carajo, esta es mi cultura. Esos caucheros, los cuales representan de alguna manera el mundo de donde yo vengo. Y qué horror cuando veo estos indígenas tan bellos y nosotros tan abusando. Entonces yo dije, vuelvo. Y mi idea era volver 2 años y se volvieron 50. Entonces comencé ahí a acompañarlos en los años 70. Y ahí acompañándolos discutimos mucho sobre los misioneros, sobre los comerciantes, sobre los caucheros y tal. Y comenzamos a montar algunas cosas, comenzamos a discutir de los colegios, comenzamos a discutir o de la escuela comunitaria, comenzamos a discutir de montar unas tiendas, que conseguir unas cosas para que lo manejaran ellos. Pero yo estaba empleado por el Instituto Colombiano de Antropología y también les dije, pero lo primero que hay que mirar es que esta tierra hay que conseguir un papel diciendo que la tierra es de ustedes. Miren, pero ¿cómo, Martín? No, que vienen aquí, esta es su tierra, aquí vienen todos y se meten, viene otra gente y esto es de ustedes. La tierra no es nuestra, Martín. La tierra es de los pájaros, la tierra es de los animales, la tierra de los espíritus. Nosotros somos de la tierra. Somos hijos de la tierra. Nosotros estamos para cuidar la tierra, pero no es nuestra. ¿Cuál es la gente que puede decir que creó la tierra? Nadie. Entonces, ¿cómo van a decir? Dice, sí, pero los blancos son otros. Y fue una discusión larga en el segundo viaje. Y por fin dijeron, después de consultar con los espíritus, que la tierra no es de los humanos, tal cual como he dicho ellos. Pero Martín, como usted dice que los blancos dicen eso, y usted es blanco, vaya y consiga el papel. Y así entonces me hicieron una curación, me fui a eso. Y yo de una vez dije, pues todo esto es de los indígenas, no vamos a ir a buscar un pedazo de tierra, vamos de una vez por 20 millones de hectáreas. Vamos a tratar de coger todo, vamos a buscar. Yo no tenía ni idea cómo. Pero de alguna manera la vida me cuida. Y resulta que en la mitad de la selva, en el lugar, en el día que yo llego, es el director de la Reforma Agraria de Territorios Indígenas. ¿Qué yo necesitaba? Ese día, por casualidad, que yo llegué, que puedo llegar un día antes, un día después, nada que ver con nada. En el lugar más perdido del mundo. Está un señor que no tenía por qué estar, que había venido a mirar la cuestión indígena. Y me voy con él, se llama Roque Roldán, nos vimos amigos evidentemente, y me explicó las reservas indígenas, resguardos, los caminos, todo. Yo, que venía con un sueño, habiendo dicho a los indígenas, totalmente ignorante, llegaba a Bogotá sabiendo cómo funcionaba todo y con el contacto, no, una maravilla. Y así logré que se hicieran los estudios, lo logramos, los llamamos y tal, y todo eso se archivó. Claro, también se hizo un estudio con Roque, principalmente Roque, sobre el Baupés, 3,5 millones de hectáreas, y lo nuestro fue 1 millón de hectáreas, 4,5 millones. Y la Reforma Agraria archivó esa vaina, eso no le iban a dar a un poco indígenas, toda esa tierra, ni mucho menos. Y así pasaron los años, pero llegué a final de los 70 con 3 puntos. Me casé con una hija de Raigel Dolmatov, tuve un hijo, Antonio, que fue el primero que se bautizó con los indígenas, que tiene un nombre indígena, etc. Estaba bastante metido, monté una estación antropológica en La Pedrera con una serie de compañeros, en que estaba Elizabeth Reichel, en que estaban varios otros, en fin. Y
A finales de los 70 salí y me fui a hacer un doctorado a París. Elizabeth se fue conmigo, ella se fue a hacer una maestría en Cambridge. Pero yo ya salí con 3 ideas. Yo ya salí con... Mis 3 ideas eran tierras, leyes, o sea, derechos de los pueblos indígenas a ser y seguir siendo ellos mismos, y gobierno propio. Eran las 3 ideas. Cuando volví, que tuve no voy a entrar en detalles, que tuve dificultades consiguiendo puestos por ciertas rivalidades, pero el hecho es que López estaba lanzando por segunda vez a la presidencia. Yo conocí a López porque había estudiado con el hijo de él, Juan Manuel López, en el colegio. Entonces me llama y me propone que si yo quiero ser, o si yo lo acompaño en su campaña siendo secretario de Asuntos Indígenas. Y yo le dije, mire, presidente, le agradezco, pero no. Porque yo no creo que hay que meter a los indígenas con liberales y conservadores porque ellos tienen su propia agenda y es su agenda la que hay que defender. Pero yo, lo que sí puedo hacer, si usted quiere, es que le escribo un documento que tenga las conclusiones de los foros y las reuniones que han hecho los indígenas del país. Lo simplifico, usted firma eso y dice que usted se compromete a cumplir eso que ellos están pidiendo y ellos verán si votan por usted. Entonces, así en el 81 salieron los primeros resguardos del Amazonas, 4,5 millones. A mí no me cabía un tinto, estaba feliz de la vida. López perdió porque fue cuando se dividió con Galán y ganó Belisario. Después entró Belisario y ocupé un puesto en el Ministerio de Educación sobre Educación Intercultural montando la política. Pero bueno, me fui para el terreno otra vez y luego ya entra Barco y me proponen asuntos indígenas y entro con Barco y otra vez la vida, en fin, todas estas coincidencias de la vida. Entonces, otra vez suena el teléfono, me dice mi secretaria, me dice Flor, me dice, doctor, el ministro de Medio Ambiente, el ministro de Agricultura en el teléfono quiere hablar con usted. Y yo, pues el ministro de Agricultura, yo lo conocía. Entonces pasé, hola Luis Guillermo, ¿cómo está? Luis Guillermo Parra era. Y me dice una voz, el ministro se está comiendo un sándwich. Entonces yo dije, ¿con quién hablo? Y me dice, Barco. ¿En qué puedo servirle? Yo creí que me estaba mamando gallo. El presidente de la República, y yo era un funcionario, no de un nivel muy alto, pues asuntos indígenas. Por encima estaba, evidentemente, secretario general del Ministerio del Interior o Ministerio de Gobierno, y después el viceministro, después el ministro, que lo llamé uno directamente al presidente de la República, que no conocía. Entonces me dice no, quiero hablar con usted. Y dije, ¿cuándo? Me iba apenas se desocupe, eran las 10 de la mañana. Yo colgué y dije, esa fue una pega, me hicieron una pega a los amigos, y no fui. Y como a las 6 de la tarde, 7 de la noche, volví para la casa y como pasé enfrente de la presidencia, dije, voy a entrar y preguntar. Y me dice la secretaria ahí, en la entrada del despacho del ministro, sí, el presidente ha estado como pendiente de su llegada. Quiero hablar con usted. Y dije, puta, bueno, entró correctísimo, disculpándose porque había salido 5 minutos. No, una persona, un caballero. Y me había dejado el documento que estaba escribiendo sobre el Amazonas. Me preguntó hice unos comentarios. Y me dijo, no, lléveselo para su casa y arréglelo allá, pero siga, porque están restaurando unos cuadros coloniales y quiero que los van a traer, miremos. ¿A usted lo esperan en la casa? Y yo, como soy un poquito literal, dije, pues sí. Y yo, no, quiero decir que si tiene afán. Y dije, pues no. Entonces, me dice, Camilo, nos tomamos un whisky. Y nos tomamos un whisky y me dice, el ministro me dice que usted ha vivido un poco tiempo con los indígenas, cuénteme. Y comienzo a echarle carreta. Nos dio la medianoche. Menos mal que ahí entró el ministro de Relaciones Exteriores, Londoño, y yo me pude escabullir. Y yo dije, esto ya pasó. Pues no, de ese tiempo en adelante, todas las semanas me llamaba para que habláramos de los indígenas y de la selva. Y él me decía, Martín, es que con usted es un recreo. Él estaba en la mitad de lo de Pablo Escobar, la violencia, los problemas y todo. Y esto era un descanso para él. Entonces yo dije, bueno, sabía, es un descanso para él. Yo soy el bufón del rey. Yo echo cuentos. Cuando me dice Martín, bueno, hablamos del predio Putumayo, hablamos de los resguardos, hablamos de la cultura, ¿verdad? Y me dice, bueno, Martín, todo lo que usted me cuenta lo vamos a hacer. Vamos a cumplir esa vaina. ¿Cuándo hay que hablar a los indígenas? Entonces yo estaba hablando del predio Putumayo. Entonces yo me asusté. Yo dije, si en el INCORA nos pusieron tanto problema, ¿yo qué le digo al presidente? Entonces yo medio tímidamente dije, pues 3 millones, presidente, como si estuvieran negociando. 3 millones de hectáreas, le digo yo. Y me dice, ¿cuánto es el predio Putumayo?
Y pues, presidente, son 6 millones. ¿Y usted por qué le va a quitar 3 a los indígenas? No, presidente, es que usted iba diciendo, era una primera y segunda, y usted estaba tratando de ver usted cómo reaccionaba. No, si son 6, 6 se entregan. Entonces ya hicimos el estudio, yo sumé de unas alapaporis que faltaba, le metimos otro milloncito, y se entregó. Este modelo de propiedad indígena se reconoce también en el Amazonas, donde nunca entraron los españoles. Y los indígenas, esa tierra se consideraba tierra de nadie, o siquiera también lo llamaban baldío. Y que reconoce la tierra de los indígenas de manera inalienable, imprescriptible, porque siempre ha sido de ellos. Pero el subsuelo pertenece a la nación, lo cual quiere decir que ellos pueden tener la tierra, pero si hay minería, eso pertenece a la nación. Que es una idea bastante progresista, que todo el subsuelo pertenezca a todos los colombianos. El problema es que lo maneja el gobierno y se lo da en concesión por 30, 40, 50 años una empresa que se adueña de eso y saca todos los recursos naturales y da unas regalías. Bueno, hay mucha tela que cortar ahí. Pero el principio, que todos los colombianos sean dueños del subsuelo, también tiene sentido. Para los indígenas no tiene sentido. Porque ellos dicen, nosotros estamos cuidando la tierra, y la tierra es el cielo, la tierra, la cosmovisión tiene todos los niveles de abajo y arriba de la tierra, y nosotros tenemos una visión del mundo y es lo que cuidamos. Y entonces el cielo también es nuestro, no por ser un cielo vacío, sino porque ahí está el origen del pensamiento, el origen de la música, el origen de la comida cultivada en las estrellas, todo viene ahí, y ahí baja la energía con el sol, y es lo que fecunda la tierra, o fertiliza la tierra, que es fecunda. Y las tierras también tienen muchos niveles de tierras anteriores y cómo la fueron arreglando los espíritus, los mitológicos. Entonces, para ellos es un conjunto. Ahí tenemos casi 7 millones de hectáreas y ya teníamos 4,5. Y luego, un año más tarde, hablando con el presidente, logramos entregar también al Guainía, que son otros 6,5 millones de hectáreas. El presidente Barco sí tiene una visión. El presidente sí dice, hay que cuidar el bosque, la selva es fundamental para el clima, es fundamental para el agua, es muy importante cuidar la selva, y quiénes mejores que los han habitado durante miles de años y lo consideran su tierra y le dan una importancia espiritual y de sitios sagrados, etc. Estos son. Entonces, entrega toda la Amazonía colombiana prácticamente. En aquel momento 18 millones de hectáreas eran, pero hoy en día ya son 26. Y se entrega la tierra. Entonces yo había comenzado con los indígenas y también mis compañeros la visión de tierra, leyes ya están, ahora gobierno propio. Y ahí es donde yo monto la Fundación Gaia Amazonas y me pongo a conseguir fondos con la Unión Europea para montar el gobierno propio. A partir de la maloca, a partir de los chamanes, a partir de los maloqueros, a partir de lo propio. Y donde uno de los puntos importantes es no llevar respuestas. La respuesta tiene que venir de ellos. Uno puede explicar de una forma que se acomode lo que uno está diciendo al mundo de ellos. Yo ya había vivido casi 8 años con ellos, entonces no era nuevo para mí. Formamos una alianza con las demás fundaciones que estaban allá en el Amazonas. Y yo pensé que en 10 años lo hacíamos. Conseguí fondos para todos para este tema. Y llevamos 30. Unos últimos minutos en que hables como de la visión tuya de la crisis actual, si es que estamos en una crisis del momento ambiental que estamos viviendo, y no, y sí, como de la relación con los indígenas, lo que quieras dejar dicho como para los blancos. Entonces, llevamos 30 años, uno le puede parecer mucho. Evidentemente lo importante es la descentralización para que ellos asuman el manejo de sus territorios, es que se fortalezca la periferia. No es la descentralización que el centro se descentralice, porque eso sería colonialista, tratando de imponer los valores del centro, sino que a partir de lo que ellos piensan, de su visión del mundo, de su manejo ambiental, de su visión espiritual, se descentralice lo político y lo financiero, pero ellos deciden cómo van a hacer las cosas. Es fortalecer su gobierno. Y eso es lo que se ha hecho, y vuelvo a repetir, ese pensamiento es importante para el futuro del planeta porque es una visión de que somos naturaleza y hay que volver y hay que vivir con la naturaleza. Entonces, estamos en una crisis de educación por una razón elemental.
Si nuestro problema de fondo es nuestra visión de quiénes somos y qué somos los humanos, es un problema ético, no es un problema técnico. ¿Quiénes somos los humanos y cómo nos relacionamos con la naturaleza? Pues tenemos una visión de que la naturaleza es una colección de objetos que explotamos. Eso tiene que cambiar. Si a mí me preguntan cuál es el problema de la selva, si es peor la deforestación, o si es peor la minería, o si es peor que están acaparando tierras, hombre, todo es lo mismo por nuestra visión. Creemos que podemos acabar, si tuviéramos con la naturaleza, si tuviéramos una visión como los indígenas, de que la naturaleza es una comunión de sujetos, que es una gran comunidad a la cual pertenecemos, nuestra visión sería diferente. Si vamos a tomar un ejemplo, muchos consideran que el conocimiento indígena, por alguna razón, por no ser científica, es inferior a la científica. Pero la científica y el conocimiento indígena son caminos para acercarnos a la verdad. Entonces miremos esa verdad que no sabemos cuál es. Miremos impactos. Resulta que nuestro científico, nuestra tecnología, metido en la economía y metido en el desarrollo, ve una montaña, la tumba para buscar oro. Los indígenas ven la montaña y dicen, esto es sagrado y se cuidan. El impacto de los indígenas es que cuidan la naturaleza. El impacto nuestro es que la destruimos. Entonces, decir cuál es superior, habría que discutir. Y no creernos superiores a los demás simplemente porque tenemos la ciencia y podemos llegar a la luna. Eso no es un argumento total. Entonces, estamos en el cambio, estamos buscando unas respuestas. Y hay muchas respuestas en el mundo, pequeñas, muchas alternativas en las ciudades, en el campo, en la agricultura, en muchas formas. Pero todavía no es dominante, pero sí las hay, no es que no haya respuestas. Y los jóvenes tienen que mirar eso y no desesperarse. Sí hay caminos y hay que seguirlos. Y los indígenas tienen algo que aportar. Pero lo importante es que los indígenas no se vuelvan todos occidentales en la sociedad de consumo, y no digo que no puedan acceder a cosas de la sociedad de consumo que necesiten, pero que mantengan su identidad y mantengan su cultura. Es fundamental para el bienestar del planeta. De ellos mismos también, claro está. Sí tengo ese sentimiento toda la vida de que la vida me piensa. ¿Y por qué digo que la vida me piensa? Porque yo no puedo decir que yo calculé esto, yo no puedo decir que yo hice el esfuerzo intelectual, analítico. El camino se iba abriendo, como la vez que me encontré con Roque, como la vez que me encontré con uno y con otro. Sucedían cosas inesperadas que me permitían avanzar. No más la llamada de teléfono del presidente, no más también la de López, no más, en fin, que me permitieran lo que yo necesitaba en ese momento, se me presentó. Y yo creo que nosotros todos somos evidentemente naturaleza, nosotros somos evidentemente un producto de la evolución. Hubo la época galáctica, luego la época biológica, luego la época cultural, y hay un continuo. Yo creo que es muy importante hablar de eso y enseñarlo en los colegios para que los niños desde pequeños entiendan que hay un continuo y nosotros somos resultados de ese continuo y somos una manifestación del universo. Y el universo, al manifestarse a través de la naturaleza y a través de nosotros, está creando que yo sí creo que, no sé cómo, pero que hay una intención en el universo, y el universo se manifiesta a su manera a través de nosotros. E inclusive yo hablando con usted este momento, de alguna manera es el universo que nos está poniendo a hablar para ver qué crea o qué ideas llegan. Y por lo tanto todo lo que hacemos de alguna manera es el universo que se está manifestando. El Topo es una producción de La No Ficción. La mezcla y el diseño de sonido de este episodio fueron de Daniel Díaz y Valentina Fonseca. La ilustración de la portada y el manejo de las redes sociales está a cargo de Isabela Soto Vallejo. Jocelyn Quintana es la coordinadora financiera y estratégica. Mi nombre es Miguel Reyes. También, si están interesados en pautar con nosotros, escríbanos y conversamos. Estamos como Podcast El Topo en Instagram y Twitter. Y ya saben, pueden apoyarnos entrando a lanoficcion.com/haztecómplice o entrando al link que está en la descripción de este episodio. Cualquier aporte que quieran y puedan hacer será siempre agradecido y hará que este proyecto continúe. Gracias infinitas a quienes ya están ahí y hacen este proyecto posible. Algunos de ellos son Sebastián Rojas, Silvana González, Mónica Merchán, Paulina Salazar, Rocío Quintero, Susana Contreras, Teresa González, Mateo Coronado, Paulo Pérez, Daniela Elsin Lago, José Luis Monterrosa y Sebastián Lee Flander. Muchas gracias por estar acá.